Buenas noches, estoy en una transmisión más del proyecto 2020 en los miércoles concretamente. Ahora transmito desde la Ciudad de México. Tengo algunos compromisos que atender y pues estoy en este miércoles, repito, en la Ciudad de México. Y desde luego un saludo muy cariñoso a todos aquellos que van ya enlazándose para la transmisión de hoy. Pero, bueno, ya iré saludando a los que están, repito, siguiendo la transmisión. Acuérdense que lo que estoy tratando de generar es un impacto lo suficientemente fuerte y poderoso para empezar a cambiar, que cambies y cambiemos nuestra manera de ver y percibir las cosas. Y la razón por la cual ustedes me verán estar cambiando de personaje con la intención de estar mostrando las diferentes caras de nuestro ego y un ejercicio de transformación de impresiones, así se le llama, donde tú recibes pues esta energía y lo que se procura provocarte es un cambio, una pequeña o grande transformación, en relación a la manera en que concibes tu realidad y sobre todo en la manera en que te concibes a ti mismo. Acuérdense que he venido señalando que uno de los elementos más fortalecidos en los seres humanos en general, no importa de dónde provenga, es lo que le llaman los condicionamientos. Es decir, todos estamos condicionados de una manera u otra. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que nacemos ya empiezan todas las etiquetas, por decirlo así, todas las capas. Siempre ponen este ejemplo de las capas de la cebolla. Pues igual en nosotros hay capas de carácter psicológica que va determinando y nos va formando y nos va configurando en una dirección en particular, y eso está desde el momento en que nacemos. ¿Qué quiero decir esto? Que esto no nos permite ver la realidad con claridad porque se anteponen, por decirlo así, todos estos filtros. Este filtro lo empleo desde luego con la doble intención, por un lado de que la luz no me llegue muy directo, y por otro lado el ejemplo de cómo podemos proyectar todos nuestros condicionamientos hacia nuestro entorno y permear ese entorno con una realidad subjetiva que es únicamente la que yo percibo y que está muy lejos de la realidad tal y como está. Pero el tema para hoy es algo en particular muy interesante, pero por otro lado muy intenso, que el Guru Yoga. Y rápidamente acuérdense que el proyecto es sintetizar toda esta información que se convierte en una metanoia, en un cambio de mente, únicamente en 12 minutos. Ahí el récord. Entonces, continúo. Decía que el tema de Guru Yoga habría que desarrollarlo desde esta perspectiva. A mi muy particular forma de percibirlo y de comprenderlo, primero habría que definir lo del guru, que se supone que es aquella persona, aquella entidad que logra llevarte de la oscuridad a la luz. Eso es únicamente la descripción etimológica de guru, de la oscuridad a la luz. Bien, aprovecho para saludar a Alfredo. Qué bueno que estás en la transmisión, siempre me da gusto que la sigas. Alfredo en particular es alguien que prácticamente está todas las transmisiones, y eso me da mucho gusto. Una persona muy valiosa, tengo pues ahora sí que el honor de conocerlo. Bien, entonces
insisto, ¿qué es el papel que juega un guía en nuestra vida? Desde luego que todos tenemos una manera muy particular de aproximarnos a esto que, de acuerdo en las vías tradicionales de desarrollo espiritual, siempre se requiere de alguien que nos muestre, nos señale el camino. Se dice, por ejemplo, el Buda, esto me gusta en particular, dice, los Budas lo único que hacemos es señalar el camino y tú eres el que lo tienes que recorrer. Entonces, la función que la función que debería de fungir, pues, de desarrollar un gurú, va en esta dirección. Simplemente poner las causas y condiciones para que tú logres precisamente esta metanoia, este cambio de visión, este cambio de manera de ver las cosas, que es o que no es más que otra cosa que la transformación, de las que siempre vengo señalando. Entonces, perdón cuando me empiezo así a cascabelear, como dicen, necesito un poco de agua. Decía pues que en particular los quiero llevar con este tema a resaltar algo que yo mismo viví hace muchos años, donde la mayoría de las personas tienen una cierta resistencia a someterse a la autoridad de alguien más. Y no lo va a hacer hasta que no reconozca de alguna manera una autoridad en otra persona, ¿no? Mientras eso no ocurra, siempre habrá un distanciamiento donde la distancia, pues, entre lo que es aquel que pudiera llamarse discípulo, o por ahí como le dicen candidato a discípulo, que todavía hay un paso de ser un candidato a discípulo a llegar a ser un discípulo, y lo que es realmente un gurú. En otras ocasiones también lo he señalado y ahora lo vuelvo a subrayar. Es muy importante entender esto, la diferencia entre lo que es un gurú y un benefactor. Ana Matute, qué bueno que estás aquí, siguiendo la transmisión, me da mucho gusto saludarte, bienvenida. Entonces decía que esta necesidad, pues, que hay en todos nosotros de reconocer una autoridad, algunos son más permeables a estos, más permisivos a ello, otros son más cerrados. Yo mismo pasé por una etapa de cierto encierro, de cierta distanciamiento en relación a la guía, a los maestros, a los gurús, etcétera, etcétera. Y en una ocasión en particular leía yo un texto que decía que eventualmente alguien que está realmente dando pasos y desarrollándose en su camino y su vida interior, necesariamente todo lo que se le conoce como la enseñanza, que es esta herramienta que empleamos precisamente para ir discriminando entre lo real y lo falso, porque finalmente es de lo que se trata. Todo lo falso, lo digo rápidamente, está en términos muy generales girando en torno a nuestro ego, ¿no? El ego, que es esta imagen de nosotros que nos hemos creído y que nos hemos fabricado principalmente de estar imitando todo lo que vemos a nuestro alrededor, y de lo que vengo señalando de nuestros condicionamientos, ¿no? Si yo soy mexicano, nací como tal y estoy identificado con ello, pues tendré un ego con un carácter de mexicano que tiene sus características muy particulares, etcétera, etcétera. Y todo eso, toda esa carga que venimos arrastrando, la tenemos entre lo que yo soy y la realidad que en todo momento está surgiendo y cesando frente de mí. Es decir, el fenómeno de la vida está en todo momento surgiendo y cesando, ¿sí? Surge un pensamiento, cesa. Surge una emoción, cesa. Surge una sensación y cesa. Entonces, en todo momento está ocurriendo esto en nuestras vidas.
el guía, el gurú, el maestro, será aquel que precisamente esté mostrando cuáles son los obstáculos principalmente a remover, ¿sí? Es una cuestión más bien de ir restando que de ir sumando. En la vida en general, sobre todo en los valores de orden mundanos, siempre está el signo de más, de acumular más, de generar más, de ser más, de crecer más, etcétera, etcétera. Pero en la vía espiritual es completamente lo contrario, es restando cada vez una ronda de pensamientos asociativos, restando desde luego emociones negativas, restando sensaciones que confunden más de que orientan, restando desde luego a nuestra posición egoica, restando todo aquello que no aporta pues a un verdadero desarrollo interior. Pero vuelvo a centrarme en el tema de hoy. Entonces decía que finalmente toda la enseñanza, ya sea de manera textual, de manera verbal, de manera, de cualquier manera en que se transmita, llegará a un punto en que esa misma energía, por decirlo así, va a y se va a representar en algo externo, es decir, que la traducción, por decirlo así, de un texto que habla del desarrollo pues de nuestras potencialidades espirituales, finalmente se va a traducir materialmente hablando en la figura de algún ser que tenga desde luego o haber adquirido ya un grado de realización por arriba de donde me encuentro. Ya con eso será suficiente para ser alguien a quien escuchar y eventualmente, desde luego, si todo eso hace congruencia con mi realidad, lograr accionar, lograr en hechos lo que se pide. Acuérdese de la fórmula esta que siempre la señalo, que es saber, comprender, ser. Son 3 procedimientos que llevan un orden en particular y que no pueden verse alterados porque no pueden alterarse. Pues primero es saber tener toda esa información que puede proceder o la procedencia pues de toda esa información puede ser en textos, pueden ser en transferencia de tipo oral, puede ser también en talleres, en cassettes, en discos, etcétera, etcétera. Pero después tendrá que venir la comprensión. Si aquí se dice que si no comprendes lo que vas a hacer, es mejor que no lo hagas. Entonces, la comprensión es el siguiente paso donde sabes que toda esa información que tienes la tienes que traducir en hechos, en una realidad para ti. Y eventualmente, logrando esto, vendrá el ser. Te conviertes en eso. Por eso insisto tanto que la transformación de la metanoia, de empezar a pensar de manera diferente en relación a todos los fenómenos que nos competen y que están de alguna manera íntimamente relacionados con mi existencia, tienen que empezar a mirarse desde otra perspectiva. Y este es el proyecto 2020 que procura ir acercándonos a esta posibilidad de que la manera en la que tú miras y piensas y sientes y accionas en tu vida pueda tener un enfoque completamente distinto y más próximo, por decirlo así, a la realidad, que de estar totalmente desamparado de alguien que puede ayudarte para que puedas percibir eso de manera diferente. Cabe, pues, lo que se conoce como el Guru Yoga. Yoga, el camino del Guru, el camino que lleva a reconocer a alguien que tiene simplemente un grado en adelante,
la posibilidad de mostrarte lo que aún no puedes ver y de señalarte cuáles son las vías, cuáles son los impedimentos, cuáles son las herramientas que se emplean o que se requieren pues para ir conquistando toda esa vida interior. Entonces, bien, ahí lo tenemos. Acuérdense, estamos sintetizando, esto es un gran reto, poder llegar a todos ustedes de manera muy concreta para transmitir una idea muy, en algunos casos muy abstracta, llevarla a aterrizar y que pueda ser comprendida, asimilada y más aún llevándola a la práctica. Entonces, si tú eres de las personas que aún dudas, por decirlo así, de que requieres de alguien que vaya orientándote en tu desarrollo interior, toma esta visión de la que acabo de transmitirte y compartirte. Eventualmente todo tipo de energía que se ve encaminada en esta dirección eventualmente se va a traducir en una figura exterior que habrá de mostrar de manera directa cómo es posible que tu transformación se pueda lograr de manera tangible. Lo estás mirando porque hay vibraciones que así lo señalan, así lo están observando de manera muy clara. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Muy importante siempre tener, como en todo, imaginen, siempre digo lo siguiente, si en las cuestiones de la vida en general, con los valores convencionales que exige la vida en cuanto a cualquier actividad, se requiere siempre de alguna especie de entrenamiento, guía, dirección. Imaginen ustedes lo que sería en la vida espiritual, que es aún más abstracta, más intangible. En algunos casos, desde luego, quienes van logrando estas realizaciones empiezan a ser realidad para ellos. Pero para aquellos que no la perciben todavía sigue siendo muy intangible. Eso es lo que se requiere, la traducción, por decirlo así, de lo intangible, de lo inconcebible, a que pueda ser totalmente, estar a tu alcance y lograr, desde luego, la realización de todos estos pasos pues a seguir. Gracias, como siempre, agradezco a todos aquellos que siguen las transmisiones, a las personas que apoyan el proyecto 2020 con sus donaciones. Siempre dejo al final el número de cuenta por si quieres apoyar este proyecto. Todos los días tengo meditaciones guiadas de 8 a 8 y media de la mañana y las charlas como lunes y miércoles 8 y media de la noche por este canal de Facebook. Ya estamos muy prontos a transmitir en YouTube. Queremos enriquecer todo este gran proyecto. Que pasen muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.